Bienvenidos a este segundo encuentro de este ciclo que hemos denominado Jornadas Virtuales. La temática de hoy, situación de los recién nacidos en pandemia. Quienes coordinamos este evento somos Andrea Fratari, Ivana Cabrera. Muchas gracias a todos por sumarse y dedicarnos este tiempo. Les cuento que el objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de ventas y entre otros, a través de charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. Esta pandemia ha traído muchos cambios y entre ellos las modalidades de relacionamiento. Por esto es que apostamos a adaptarnos a esta nueva normalidad, poniendo al alcance de nuestro entorno estos encuentros virtuales. Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. La prematurez es la principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos neonatales y ejerce una marcada influencia sobre la mortalidad infantil. Se trata de una condición biológica cuyo origen es multifactorial. Implica para la mayoría de las personas que nacen con esta condición largos periodos de recuperación y plazos de seguimiento muy extensos. Necesitan de equipos humanos y servicios especializados que den respuesta a las distintas necesidades en las etapas de la vida que van atravesando. Hoy nos acompañan para hablar sobre este tema la doctora Rosana Campo, la doctora Karina del Valle Bogado y la licenciada Cecilia Colliantes. Ahora Andrea nos va a informar cuestiones técnicas relacionadas a la modalidad de la charla y luego vamos a dar inicio a la disertación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar aquí participando. Lo mío es muy simple, es decirles que luego de la disertación de los profesionales va a haber abierto un espacio de preguntas o consultas, quienes puedan hacerlo o quieran a través del chat o si no verbalmente. Los micrófonos van a estar silenciados por una cuestión para que todos podamos apreciar y compartir la exposición de los profesionales, y al finalizar la exposición de ellos, que será aproximadamente 1 hora, ustedes podrán hacer sus consultas, preguntas, dudas, ¿sí? También los invitamos a dejar a través del chat los datos de cada uno de ustedes para poder contactarlos y enviarles material, ¿sí? Muchísimas gracias desde ya. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por participar. Soy Ivana Cabrera, soy licenciada en Enfermería. Me desempeño en el área de asesoría científica de CILMAC. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a ser quien va a moderar esta jornada. En esta oportunidad, bueno, contamos con 3 disertantes y voy a presentar a quien dará inicio a esta jornada. Ella es una excelente profesional con quien tuve el placer de trabajar. Es jefa del servicio de neonatología del Hospital San Antonio de Padua, de la ciudad de Río Cuarto. Quiero darle la bienvenida a la doctora Rosana Campo, quien va a iniciar esta jornada. Después presentaré a la doctora Bogado. Doctora Campo, cuando guste. Tiene el micrófono cerrado. Andrea, ¿lo cerraste vos? Habilitáselo, así la doctora puede compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ahora hay que compartir pantalla. Eso. Y el PowerPoint. Bueno, en realidad, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y sobre todo acepto esta invitación porque está Ivana, con la quien he trabajado y me pone también un afecto importante. Lo primero que les quiero decir es que no voy a hablar de prematuros, voy a hablar de recién nacidos. Es decir, que cuando comenzó esta situación de la pandemia,
Río Cuarto, como ustedes saben, que todos pertenecemos, no sé la doctora abogado, pero a la provincia de Córdoba, quedamos como rezagados o más alejados de lo que estaba pasando en su momento en el AMBA y en la capital federal. Pero bueno, ese momento también llegó acá. En el mientras tanto, es decir, de marzo a abril hasta agosto, que comienza el brote epidemiológico en Río Cuarto, era como que nunca iba a llegar. Y cuando llegó, todo se sucedió de pronto, a pesar de que desde neonatología, en lo que se refería a circuitos, preparación de material, entrenamiento del personal, lo habíamos hecho, pero ya cuando llegó el brote, nos dimos cuenta de cuántas cosas no habíamos previsto y cuántas cosas nos sorprendían y cuánta imaginación tuvimos a lo largo de este brote que sigue ocurriendo, para poder llevar adelante esta situación. Lo primero que les quiero decir para que ustedes sepan es que el Hospital de Río Cuarto es un hospital polivalente, es referente por su nivel de complejidad para el sur de Córdoba y abastece a una población que está distribuida en 60.000 kilómetros cuadrados. Podríamos decir que es una población atomizada en realidad, porque si bien en forma periférica a Río Cuarto, entre 50 y 100 kilómetros, hay muchas localidades muy pequeñas. Después este hospital abastece otros departamentos que están entre 200 y 300 kilómetros de Río Cuarto. Y estamos solos, ¿por qué? Porque estamos a 220 kilómetros de Córdoba capital. Entonces, en cuanto a nivel de complejidad y abastecimiento, nos encontramos bastante solos, hasta hace poco que el Hospital de Villa María, que es un hospital que también a veces desde neonatología nos deriva a nosotros, ha empezado a complejizarse y ya son un nivel 3A de complejidad. Nosotros tenemos 23 unidades de neonatología, de nivel 3B, lo único que no se resuelve en Río Cuarto en neonatología son las cardiopatías congénitas complejas y las hernias diafragmáticas. Esas unidades están divididas en 13 de UTI, eran 11, pero con la pandemia se agregaron 2 aislamientos, en 10 de UCI y en 16 unidades para recién nacidos sanos. Nuestro fuerte no son los partos, porque la población que atiende los partos de Río Cuarto es solamente hacia la ciudad de Río Cuarto, entonces nuestro número de partos es menor en relación al número de internaciones por ser un hospital de derivación. El año pasado, en el año 2019, entre enero y octubre, llevábamos internados, egresados, mejor dicho, 343 recién nacidos. Y este año, en el mismo periodo, enero-octubre, llevamos egresados 249 recién nacidos. Los motivos de la disminución de la internación, si bien no se ha finalizado la estadística, por lo tanto el análisis de la estadística se va a hacer como corresponde en marzo, rápidamente pudimos empezar a ver es que no hubo ingresos por IRAP. Nosotros este año no tuvimos bronquiolitis, tuvimos 4 niños de 7, que después vamos a ver cómo ingresaron, con cuadros que creíamos iban a desarrollar una bronquiolitis durante la internación. No fue así, esos niños fueron cultivados e incluso el panel viral fue negativo, no tenemos ningún virus positivo. Menor consulta por ser un hospital COVID. Cuando uno llega a Río Cuarto y se dirige al hospital, el hospital realmente impresiona porque está todo vallado. Nosotros dependemos del COE, que es un comando de operaciones de emergencia, en donde interviene el ejército, y la gente cuando se va aproximando al hospital y al observar las vallas genera un freno bastante importante, y ya el conocimiento de ser COVID hizo que las internaciones fueran menos, sobre todo aquellas internaciones que pasaban por la guardia.
y la disminución de la derivación desde hospitales de menor complejidad, ya que comenzamos a ofrecer sostén telefónico, y para aquellos pacientes que la clínica lo permitía, el servicio de neonatología sostenía al médico de los hospitales de menor complejidad y se lograron obviar internaciones que quizás de no existir la pandemia hubieran sido derivados esos pacientes a nuestro hospital. Para que ustedes se den una idea de la situación nuestra, espera que quiero, Ivana, a ver si lo agrando, quiero agrandarlo y no... Sí, en la copita, abajo. Sí, ahí está, pero igual, las imágenes me tapan la imagen de Río Cuarto. La situación epidemiológica de Río Cuarto, que varió mucho a partir del 10 de agosto, el 10 de agosto comenzó el brote en nuestro departamento, no en nuestra ciudad, pero para que ustedes lo vean, nosotros en la provincia de Córdoba existen 100.472 infectados, de los cuales, si ustedes pueden verlo, yo no lo puedo ver, pero si ustedes lo pueden ver, tenemos al 1 de noviembre para el departamento de Río Cuarto 11.800 infectados. Y yo les pongo un mapa para que ustedes se den cuenta que la línea negra divide todo lo que va desde Córdoba para arriba, es de Córdoba capital. Córdoba capital tiene aproximadamente 3.200.000 habitantes y nosotros manejamos con el Hospital de Río Cuarto aproximadamente una población de 800.000 habitantes. Las flechas rojas son todas las localidades intradepartamentales, es decir, que pertenecen al departamento de Río Cuarto, pero a su vez las flechas verdes son todos los departamentos que nos derivan a nosotros por una cuestión de que la ruta es llana, no tienen que pasar las altas cumbres, y entonces la probabilidad de manejo y de llegada más rápida que hay para el traslado neonatal es mejor para Río Cuarto en lo que se refiere a lo que es nuestro norte, digamos. El sur obviamente nos corresponde a nosotros y la parte centro-sur también. ¿Qué dificultades tuvimos nosotros en nuestro servicio cuando esta pandemia empezó? Lo primero que pasó entre marzo y abril, cuando se convocaban a todos los servicios para una reunión para la preparación para la pandemia, fue que el recién nacido no estaba visualizado en la pandemia. Había mucha preocupación inicial en la pandemia por el adulto mayor, pero la organización perinatal había quedado alejada porque el recién nacido no estaba involucrado todavía en esta pandemia. Los espacios físicos para aislamiento eran muy limitados. Nosotros tenemos un servicio de gineco-obstetricia no separado, es decir, que en la misma sala se comparte de un lado la paciente ginecológica y de otro lado la paciente obstétrica. Y el COE, el Comando de Operaciones de Emergencia, decidió que la internación conjunta obstetricia y ginecología no eran área COVID. Por lo tanto, para nuestras madres o nuestras embarazadas sospechosas o confirmadas, ellas no iban a estar ahí. Por lo tanto, se debe replantear el espacio físico para realizar los partos y las cesáreas para aquellas madres que son sospechosas o confirmadas, que anteriormente nosotros siempre usamos lo que se denomina centro obstétrico, es decir, nuestra neonatología, junto con prepartos y la recepción del recién nacido, está toda en un mismo piso. Pero a partir de la evaluación de la madre sospechosa o confirmada, los partos y las cesáreas se pasan a realizar al área COVID del quirófano general de nuestro hospital, con una inmensa movilización de nuestro recurso humano
y de todo el equipamiento que nosotros teníamos que llevar, incubadora de traslado, saturómetro, caja de reanimación, etc. Y con una gran realidad es que no éramos bienvenidos en el quirófano, convengamos que esa era nuestra situación, porque el quirófano nunca había hecho un parto. Entonces, los partos debían realizarse de una persona COVID sospechosa o confirmada en un lugar donde habitualmente no se hacen partos. Cuando aparece el brote un poco antes, casi un mes antes, se logran 2 unidades de aislamiento para aquellos recién nacidos, hijos de madre sospechosa o confirmada, que se hace en el área de la UTI neonatal. Ahora, ante el diagrama que propone el COE y donde la internación conjunta no es área COVID, nosotros no podemos o no sabemos manejarlo en ese momento, porque cuando se inicia nuestro brote tenemos un desconocimiento de cómo iba a ser la epidemiología de esta enfermedad en nuestro servicio, y queda como relegado el cuidador sano inicialmente en ese momento. Ante la falta de unidades y cuando toda la zona interdepartamental, que es la que vimos con las flechas rojas, nos empiezan a derivar todas las madres que son sospechosas o confirmadas, nosotros con 2 aislamientos no hacíamos nada, entonces tuvimos que la unidad de cuidados intermedios destinarla para niños, hijos de madres sospechosas o confirmadas de COVID. La debe aprobar el COE, que así fue, y pasó a ser la UCI neonatal el lugar de aislamiento de esos recién nacidos, por no contar con la internación conjunta para poder internar esos niños ahí, ni con la madre, y hasta ese momento donde empieza el brote, ni con cuidador sano. Esto genera una visión muy contradictoria del personal de neonatología, porque bueno, uno se encuentra separando el binomio madre recién nacido, y el servicio queda a su vez sin 10 unidades para la mediana complejidad, y tenemos que empezar a derivar los niños a una maternidad de nivel 2 que se encuentra en Río Cuarto. Es decir, todo era un panorama muy complejo y hasta muy adverso a como nosotros lo veíamos. ¿Y qué pasó? Bueno, yo hice esta línea de tiempo porque esto está basado realmente en la experiencia y no en la evidencia, pero esto fue los cambios que nos fueron sucediendo a nosotros y cómo lo fuimos organizando con una inmensa voluntad, con una gran predisposición laboral de la gente que estaba a cargo de la UCI neonatal, y con una plasticidad que se fue aprendiendo a ver cómo podíamos hacer para mejorar la internación. Desde el día 14 de agosto, que es cuando se interna el primer hijo de madre COVID positiva, hasta el 12 de septiembre, nosotros internamos en ese lugar 12 recién nacidos, y el promedio de días de internación fueron 3 días. ¿Qué pasaba acá? Bueno, acá pasaba algo muy complicado, que era que las PCR de esas madres iban a Córdoba. Y tardaban una semana, se perdían las muestras, no eran muestras tomadas de buena calidad, es decir, había muchas intercurrencias que esos niños que no debían permanecer más de 48 horas, permanecieron en un promedio 3 días, pero como ustedes ven en el gráfico, hubo niños que hasta tuvieron 15 días. O sea, de 15 a 2 días, porque tuvimos muchas intercurrencias, sobre todo con las muestras. A partir del 18, es decir, 4 días después que se ingresa, el primer recién nacido, se comienza con el test rápido a las embarazadas, y eso ya nos empieza a ampliar un poco el panorama, porque el servicio era bombardeado, si se quiere, por todas las madres que venían de lo que era la zona roja, que era toda la zona intradepartamental.
A partir del 12 del 9 y hasta el 1 del 10 aparece lo que para nosotros es el gran avance, que es que la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza las PCR. Y esas PCRs están en el día, dependiendo de la cantidad que haya, o a lo sumo al día siguiente. Entonces ya esas madres, a las 24 horas a más tardar, ya tenían el resultado del hisopado, y ya sabíamos si esas madres eran positivas o no. En ese periodo se internaron 9 niños, cuyo promedio de internación solamente por estar la PCR fue de 1.6 días. Nosotros nunca damos el alta con menos de 48 horas, inclusive fue también nuestro objetivo dentro de la pandemia, porque como los pueblos o las localidades muy pequeñas, intradepartamentales, quedan muy alejadas de Río Cuarto, esas madres se iban, no tenían en qué volver porque no hay transporte, y no sabíamos qué iba a pasar con esos niños, no solamente en cuanto a las autoemisiones, las muestras endocrinológicas, el reflejo rojo, sino también qué iba a pasar con ellos, porque no sabíamos, desconocíamos cuánta probabilidad de consulta tenían, porque en ese momento tampoco ellos tenían acceso al pediatra. Y a partir del 1 del 10, es decir, de octubre, aparece en nosotros la posibilidad, porque nos damos cuenta en el manejo diario de la sala, que cada madre que era derivada, recuerden que yo les dije que nosotros tenemos pocos partos de Río Cuarto, nuestra mayoría de niños internados son niños derivados de 50 o más kilómetros. Aparece la probabilidad de que nosotros en cada parto o en cada madre que se interna en el aislamiento del hospital, que es en el 3er o 4.º piso, la íbamos a interrogar para que ellas nos dijeran a quién podía poner de cuidador sano y ese paciente no ingresar a la UCI neonatal y pasar directamente después de su nacimiento a la internación conjunta con un cuidador sano. Bueno, desde el 1 del 10 hasta ahora, es decir, hasta el día 11, lo que se logró fueron en el 27.2 de los casos, el porcentaje obviamente en el 27%, tener la posibilidad de un cuidador sano. En este periodo del 1 del 10 hasta el 11 de noviembre hemos internado 22 niños y también estos niños son el 1.6 de promedio, pero lo bueno de todo esto es que de estos 22 niños, el 27% pudo no entrar a la sala e ir a la internación conjunta. En total, desde el 14 de agosto que ingresa el primer niño hasta que se va hasta el 11 de noviembre, nosotros hemos ingresado 43 recién nacidos, 13 fueron hijos de madres confirmadas COVID positiva, 23 fueron sospechosos y 7 fueron recién nacidos con otros síntomas, entre ellos están estos 4 niños que creíamos que iban a desarrollar una bronquiolitis importante y en realidad no lo hicieron. Todos fueron hisopados para COVID negativos y los niños con síntomas de IRAP, todos fueron panel viral negativo. Bueno, entonces, como empezamos hablando anteriormente, dijimos que teníamos dificultades. Bueno, las principales dificultades que tuvimos fue que al no registrarnos, al no registrarnos a nosotros inicialmente, y cuando digo inicialmente digo marzo-abril, dentro de lo que iba a ocurrir con la pandemia y está tan dirigida al adulto mayor, no nos entregaban equipos para protección personal. Entonces, con mucha voluntad, fundamentalmente con la médica a cargo de la UCI, más las médicas de guardia, se fue armando día a día el material y se preparó para tenerlo a mano en el momento que se lo necesitara, porque farmacia nos iba dando
previo explicación nuestra de lo que creíamos que iba a pasar, que al final pasó en agosto, nos dio la probabilidad de preparar los equipos. Ante la falta de visualización del recién nacido en pandemia, vos sabés, Ivana, que quisiera sacarla. A ver, voy a minimizarlas a ustedes, ¿puede ser? Para poder ver. Ante la falta de visualización del recién nacido en pandemia, es decir, solo los adultos desde marzo a julio, en agosto, cuando comienza el brote, nosotros teníamos solo 2 nuevos aislamientos, pero lo que se plantea al no tener internación conjunta es poner la UCI como zona roja para esos pacientes. Imagínense, y esto es tanto para enfermeras, enfermeros y todos los médicos y médicas, lo que era para nosotros quedarnos sin la internación conjunta. Todos estábamos visiblemente enojados, y la mayoría enojados conmigo, pero bueno, esa zona de internación conjunta y puérperas no estaba considerada como área COVID. Entonces no podíamos acceder a ellos porque la madre de estos niños estaban en el 3er y 4.º piso aisladas hasta la confirmación o no de su enfermedad. La recepción como dificultad de los recién nacidos, hijos de madres sospechosas o confirmadas, como les dije cuando hablamos de la segunda diapositiva, se comenzó a realizar en el quirófano, donde no éramos bienvenidos. En realidad ellos tenían razón, partos en quirófano era la primera vez que se veía. Por lo tanto, lo que se logró armar fue que en el 3er piso, donde nosotros vamos a ver a las madres que están en aislamiento para que ellas nos puedan decir a qué cuidador sano ellas nos pueden dar o eligen, y nosotros poder estudiar al cuidador sano y tenerlo para pasar el niño, se logró armar una recepción de partos, nada más, en el 3er piso, que es donde están alojadas las madres sospechosas o confirmadas. A partir del 14 de agosto, hasta, acá hay un error, el 30 del 9, no solicitábamos el cuidador sano en el momento del ingreso de la madre, porque como la madre quedaba a tanta distancia de donde estábamos nosotras, y teníamos como mediador al obstetra, hasta que nos dimos cuenta que nosotras, una vez que nos colocábamos el equipo de protección, nos íbamos con las madres a donde estaban aisladas, y ahí podíamos charlar con ellas la posibilidad de que nos diga el nombre de quien ella consideraba podía ser el cuidador sano y poder estudiarlo. A partir del 1 de octubre aprendimos rápidamente a solicitarlo, lo hisopamos, y en el 27% de los casos esos recién nacidos no pasaron por la UCI, se fueron directamente con el cuidador sano a la internación conjunta. Desde el 14 de agosto, primer niño COVID positivo, hijo de madre COVID positivo, hasta el 12 de septiembre, que es cuando se incorpora la PCR que se hace en la Universidad de Río Cuarto, los niños estaban, como dije antes, 3 días. Teníamos retraso en los hisopados porque iban todos a Córdoba con todas las muestras de la provincia. Teníamos la inexperiencia en ubicar el cuidador sano, y nosotros teníamos como difícil acceso a esa madre que estaba en otro piso aislada. Para que ustedes vean, este hospital tiene 5 pisos y nosotros estamos en el 1er piso, la madre aislada estaba en el 3º, obstetricia, que era zona no COVID, en el 2º, y quirófano en el 5º. Es decir, que los médicos y médicas caminaron este hospital y lo siguen caminando en función de dónde y cómo habían hecho la distribución según era o no área COVID. A partir del 13 de septiembre hasta la actualidad, hemos disminuido la internación a 1.6 días,
Bueno, podemos ubicar al cuidador sano y tenemos la PCR en el día. Fue un gran conflicto para nosotros separar el binomio madre-hijo, porque todo lo que escuchábamos, CIBEN, CEFEN, SAP, Ministerio de Salud de la Nación, todos nos decían que obviamente lo mejor era poner la madre con un cuidador sano, pero nosotros no teníamos zona edilicia para hacerla, porque la zona que corresponde ediliciamente, el COE la puso como zona no COVID. Y por último, la anteúltima dificultad era que desde agosto a septiembre derivábamos a la maternidad cercana en Río Cuarto, que es una maternidad de nivel 2, que es la maternidad Cowell, pero a partir de mediados de septiembre, ya los niños que entran por la guardia de pediatría no van a nuestro servicio, pasan directamente, si no son COVID, a esta maternidad. Se hace, como dijimos inicialmente, sostén telefónico a los hospitales de la zona para aquellas patologías que no son COVID y el recién nacido así lo permite y se evita un traslado neonatal. Y lo que hicimos, cuando nada de esto se podía, era reubicar niños de bajo riesgo dentro de nuestra UTI. La dificultad que yo había presentado anteriormente, que eso se dio desde mediados de agosto a mediados de septiembre, es decir, el gran descontento de los médicos, porque uno interrumpió durante ese tiempo el binomio madre-hijo, y no estábamos amparados por nada, es decir, ni por nadie, pero solamente nosotras que estamos dentro del hospital y tenemos digamos, la noción de cómo se han ido distribuyendo los espacios, sabíamos que eso no se podía hacer. Al disminuir la estadía de los recién nacidos a 1.6 días, dos cosas fundamentales, PCR en nuestra ciudad a través de la universidad y lograr el cuidador sano, el médico realmente fue una fortaleza de los médicos, porque vieron que el binomio madre-hijo podía estar separado poco tiempo, o el cuidador sano podía estar con ese recién nacido, y ese recién nacido no estar internado. Y otra dificultad que tuvimos, que al principio y en el primer mes, cuando llamábamos por teléfono a los padres, después los médicos me llamaban por teléfono para decirme cómo había llorado la madre porque no podía ver a su hijo. Bueno, con esta, digamos, posibilidad de disminuir el número de días de internación de los niños y de poder lograr el cuidador sano, y también nosotros cambiar la forma de poder hablar con los padres, una vez por la mañana y una vez por la tarde, por la encargada de sala y por el médico de guardia a la tarde, uno va aprendiendo a transmitir una tranquilidad, digamos, epidemiológica. Podíamos ir enterándonos de cómo es el medio donde vive esa familia, podíamos saber si esa familia había que brindarle un aislamiento, porque a lo mejor no podían aislarse porque ediliciamente no lo podían hacer, y a su vez también intervinieron las enfermeras, es decir, el grupo de enfermeras de seguimiento epidemiológico, en los cuales nosotros corresponde una para neonatología, que también fue adquiriendo mucha experiencia, porque al principio realmente, bueno, nuestra experiencia era muy escasa y probablemente nuestra torpeza era muy grande. Esta ha sido nuestra realidad, que no pudo ser la realidad ni del Ministerio de Salud de la Nación, ni de CEFEN, ni de SAP, pero en realidad hemos podido estar siempre relacionándonos con los padres de esos recién nacidos, con sus cuidadores, y hemos despuntado, si se quiere decir algún término, una situación de importancia social a todo esto que está pasando, además de la pandemia. Por eso, la verdad que yo, para terminar,
quería comentarles lo que yo pienso, que es que esta pandemia es una epidemia diseminada por todo el mundo que vino a demostrarnos lo alejadas que están 3 conductas necesarias para curar: la asistencia médica bien orientada, la comprensión social y la comunicación en la salud, en esta enfermedad que está globalizada, pero que también nos ocurre con el resto de las enfermedades. Y la transmisión final es, obviamente, que tenemos que cuidarnos entre todos hasta que o aparezca la vacuna o COVID decida retirarse. No sé cuál va a ser, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias. Excelente, doctora, muy buena su presentación. Bueno. La verdad que ha sido un placer escucharla. Después le vamos a pedir a los participantes si quieren hacer alguna pregunta o acotar algo después de la presentación de la siguiente disertante. Otra cosita para seguir, para continuar, las personas que tienen problemas con el audio, que vi que hay muchos que lo dijeron a través del chat, que no pueden escuchar la presentación, verifiquen que tengan el micrófono, el sonido abierto, y deben hacer la llamada por internet para acceder al audio, sobre todo los que están conectados a través del celular. Bueno, vamos a dar a continuación ahora la presentación de la doctora Karina Abogado. Ella es jefa del servicio de neonatología del Hospital Eloísa Torrent de Vidal de Corrientes, y a la licenciada Collante, jefa de enfermería también de neonatología. No la veo a la doctora, no la conozco, doctora, no sé si tiene la cámara encendida. ¿Está en el hospital? Andrea, ¿le podés habilitar el micrófono? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, soy Karina Abogado. Buenas tardes, doctora, un gusto tenerla acá con nosotros. Bueno, mi nombre es Cecilia Collantes, licenciada en enfermería y jefa de servicio del área de neo de este hospital Eloísa Torrent de Vidal. Gracias por la invitación. Perfecto. Doctora, yo tengo su presentación lista, sí. La comparto entonces. Bueno. Un momentito. Ahora se me complicó a mí. Y bueno, en eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Esta es la nueva modalidad. Los chicos lo manejan muy bien. Sí, los chicos sí. Nosotras estamos todavía un poquito, sí. Pero ahí estamos. ¿Ahí se ve? Bueno, sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, para los que no nos conocen, este es nuestro hospital, es el ingreso al hospital. Ahora está iluminado, obviamente, el color que caracteriza a los neonatos, a la semana del prematuro, y algunos de los integrantes que componen este hospital: enfermeras, obstetra y neonatólogo. Es un hospital, digamos, nuevito, tiene 3 años, digamos que nos desprendimos de un hospital general, que es el Hospital Vidal, y bueno, y empezamos transitar por el hospital, y es ahora materno-neonatal, y bueno, estamos compartiendo con nuestros coequiper, que a veces nos cuesta mucho, que son los obstetras, así que estamos obstetra y pediatras neonatólogos juntos acá. Pero bueno, es el día a día aprender esto, ¿sí? La siguiente. Y bueno, agradecemos a que nos hayan convocado y que nos hayan tenido en cuenta a este lado del noreste de Argentina. Y bueno, Corrientes tiene una situación particular, la próxima. Corrientes es una provincia que está dividido en 2 sectores por los esteros de Liberac, que le invito a que después, pasada la pandemia, puedan venir a conocer. Y es una situación muy particular, porque luego de la regionalización, digamos, que se implementó a nivel nacional, pudimos organizar todo lo que es Corrientes, y nuestra maternidad pasó a ser una maternidad, y en eso estamos mejorándola para que sea completa 3B. Entonces somos centro de derivación de todas las provincias de Corrientes, en su mayoría pacientes menores de 32 semanas,
menores de 1.500 gramos, que tengan patologías, malformaciones o cardiopatía, cirugías, embarazos de alto riesgo, vienen a nuestro hospital. En su mayoría, 32 semanas, menor de 1.500. Pero también absorbemos todo el área nuestra, que también tenemos bebitos de término. Tenemos otro hospital, que es el Hospital Ángela Llano, que es un hospital 3A. Entonces todos los pacientes mayores de 32 semanas nacen en ese hospital. Y nuestra capacidad, nuestro total de nacimientos en nuestro hospital es de 2.500, 2.400, el año pasado fue 2.483, y una capacidad de internación en lo que es la neonatología de 50 pacientes, 12 respiradores. Tenemos dividido, digamos, por sector de alta complejidad, de terapia intensiva, y después intermedia, y una sala de recuperación nutricional, aparte de lo que es y la internación conjunta. Tenemos también consultorio de seguimiento de alto riesgo. El total de nacimientos del año pasado fue un total de menores de 1.500 gramos de 120. La próxima. Y bueno, para contarle más o menos, coincidimos mucho con lo que dijo la doctora anterior. El comienzo de la pandemia, la verdad que a todos nos trajo un poco preocupados, y antes pensábamos que era algo así, bueno, era Buenos Aires, y a nosotros que estamos acá en el noreste no nos iba a tocar nada, o muy poco, pero bueno, tenemos muy cerca, digamos, lo que es Brasil, Paraguay, entonces, bueno, y tenemos una situación especial en Corrientes, que tenemos cerca, digamos, es como pasamos un puente y estamos con otra provincia que es el Chaco, que fue el comienzo de la pandemia, empezó en el Chaco, los primeros casos, digamos, en el Chaco, y que fue bastante comprometida, digamos, en su comienzo. Entonces se cerró el puente, fue todo un tema, porque nosotros compartimos profesionales con los chaqueños, entonces era todo, la disminución de la cantidad de profesionales que venían, tanto enfermeros como médicos, a nuestro hospital, se vio también perjudicada. Entonces, como dijo la doctora en un comienzo de la pandemia, que fue, y me acuerdo, tuvimos una reunión con el ministerio y con todos, y se armó en Corrientes el comité de crisis, que en ese comité de crisis estaban todos terapistas de adultos, no figuraba ni un obstetra, ni un pediatra, ni un neonatólogo. Entonces nos llamó la atención cuando fuimos a la reunión, y dijimos, bueno, acá no lo tuvieron en cuenta el binomio madre-hijo a la embarazada, o a ese futuro, probablemente no piensen que las embarazadas van a tener COVID. Entonces nos sentimos como un poco excluidos de toda esta pandemia, por decirlo así. Entonces salimos un poco bajoneados de esa primera reunión, y al otro día inmediatamente nos juntamos, todo el equipo de directivos y jefes de departamento, y empezamos a diseñar nosotros, ya que no estábamos en ese comienzo incluidos, digamos, en esa normativa. Entonces empezamos a diseñar flujogramas en cada uno de nuestros hospitales y en nuestros servicios. Y bueno, y era una semana, veníamos, desde Nación nos decía que Nexo era una cosa, después a la semana se cambiaba, o sea, era muy dinámico, y nos convertimos en capas en elaborar normativas internas, flujograma, porque era toda la semana cambiar flujograma. Empezábamos a practicar, digamos, los flujogramas que habíamos presentado, y bueno, y vimos viendo en ese error, volver a elaborarlos y mejorarlos, tratando siempre de proteger, ¿no?, al profesional, y proteger al que venía, al paciente que venía. Y bueno, en este inicio de la pandemia, como les decía, acá en Corrientes tenemos, primeramente absorbían todos los pacientes COVID o sospechosos de COVID, absorbía un hospital momentáneamente hasta, que es el Hospital Llano, que es un hospital, como dije, está en maternidad también ahí, pero también es un hospital de adultos. Entonces el bebé que nacía ahí inmediatamente iba a la maternidad.
El tema es que cuando empezaron a aumentar los casos, que fue para abril, que empezamos a tener más casos, y ahora estamos en una proporción de 1 cada 4, estamos en el pico máximo ahora nosotros de contagios, se hizo un proyecto de un hospital de campaña, como el nombre lo dice, es hospital de campaña. Entonces, todos los que son casos positivos van ahí a este hospital de campaña. Obviamente que nuevamente se postergó a la madre y el bebé, que fue en septiembre, en octubre, empezaron a realizarse los nacimientos hijos de madre COVID positiva. Y bueno, se empezaron a hacer, pero el tema es que todavía no tenemos un lugar donde albergar madre e hijo juntos. Entonces estamos en las mismas condiciones que lo que decía la doctora anterior, que separamos el binomio. Entonces, todos los bebitos, digamos las madres, los nacimientos de COVID positivos en el hospital de campaña, la madre queda haciendo, o la madre que tiene síntomas queda en el hospital de campaña, y si el bebé es de término, va al hospital llano, y si el bebé es menor de 32 semanas, viene a nuestro hospital. Obviamente que tuvimos que destinar una sala, disminuyendo el número de camas que tenemos, que es lo que le pasó, más o menos coincidimos con la doctora, destinada solamente para estos hijos COVID positivos, ¿no? Y bueno, así, de todas formas, igual destinamos dentro de nuestro hospital un sector, tuvimos que armarlo, o sea, adaptar todo el flujograma, toda la circulación del hospital, adaptar por las dudas, porque no sabemos esto, las mamás a veces pueden venir en expulsivo, y tenemos que recibir a una mamá COVID positiva, no podemos decirle, mire, y el hospital de campaña de nuestro hospital al hospital de campaña son unas 15, 20 cuadras. Entonces, si vienen expulsivos, tenemos que saber dónde ponerlo a la mamá, que no podemos compartir con otra. Entonces, diseñamos en nuestro hospital un lugar donde pueda estar, la mamá ingresa, hace el trabajo de parto en el mismo lugar, porque no nos queda otra, hacemos la recepción del bebé, y si es de término, van a otro sector que está separado de nuestro hospital, y si ahí se internó, que ya nos pasó, tuvimos un caso de un hijo recién nacido de término, que se internó junto con la mamá. Entonces destinamos a no tener tantas incubadoras, porque tenemos escasez de incubadora, entonces decidimos poner la incubadora que no funciona junto a la mamá. Entonces nos parecía como que era también un mecanismo de barrera, lo vestimos al bebé y lo pusimos junto con la mamá. Entonces de esa forma no lo separamos al bebé de la mamá, que fue nuestro primer caso de un hijo madre COVID positivo. Ese bebito fue de término, y luego el segundo caso que tuvimos, que fue un prematuro, que hace poco ya lo dimos de alta. Que en este caso la mamá sí quedó internada en el hospital de campaña, y luego el bebé quedó con nosotros hasta su alta. El resto de los bebés, que tuvimos hasta ahora 15 partos acá en Corrientes, salvo el que vino a nuestro hospital, el resto todos fueron de término y se fueron a la otra maternidad, que es Ángela Llano. Pero es como le decimos que se separa el binomio en este caso, por no contar con un lugar para que puedan compartir madre y bebé, lamentablemente. Y bueno, como decía la doctora, en el inicio de la pandemia no lo tuvieron en cuenta, creo que en ningún lado, a este binomio. Y también se vio afectada a estos pilares, como la lactancia materna, el COPAP, el ingreso irrestricto de mamá y papá, que en ese entonces nosotros, la mamá y el papá obviamente que podían entrar a nuestro servicio a la hora que querían, pero ahora tuvimos que decirle al papá que puede estar en el parto, pero que después priorizamos que venga la mamá todo el tiempo. Entonces también tuvimos que disminuir la circulación dentro del hospital. Entonces la mamá,
organizábamos, nosotros en nuestro hospital tenemos un banco de leche, entonces un grupo de mamás tuvimos que organizar, un grupo de mamás mientras se sacaba la leche, el otro grupo hacía copap con el bebé para disminuir, o sea, fue toda una logística dentro del hospital, que la verdad que colaboraron mucho la enfermería sobre todo, y también los médicos, porque era día a día ir cambiando las normativas, poder continuar haciendo el COPAP, y obviamente continuar con la lactancia materna. Y bueno, como digo, en esta etapa, en este impacto, digamos, de COVID, lo importante es poder continuar con estos pilares, digamos, a pesar de todo, siguiendo con las normativas, digamos, que nos imponen, pero tratar de que cada servicio pueda adaptarse y poder continuar con estos 3 pilares que no deben faltar. Siguiente. Y bueno, y aparecieron esto, ¿no? Aprender como ahora, aprender a utilizar estas herramientas como las videollamadas, que antes nos decían, no, el informe tiene que venir la mamá a firmar la carpeta, cada vez que le dan el informe, nosotros le decimos a los residentes, cuando le dan el informe, trate de que la mamá firme la carpeta. Bueno, ahora tuvimos que aprender que no tienen que tocar papeles, que no pueden usarse papeles, y bueno, tuvimos que acceder a esto, que es las videollamadas, WhatsApp, todo para disminuir el estrés de esos padres que la verdad que vieron, el papá vio una sola vez al hijo, o poder hacer videollamada, y esa sensación, digamos, de poder ver al papá, de que, bueno, lo conoce a su hijo y cómo va evolucionando el día a día, por la videollamada, pero lamentablemente parte de la población quedó excluida. Nosotros tenemos una población muy pobre, muy carente, y bueno, no tienen celulares, entonces tuvimos que recurrir por ahí a una vecina para que pueda mostrarle o organizar a qué hora lo podemos llamar. La madre nos pasaba el teléfono de la vecina y bueno, así fuimos organizándonos. Y obviamente que vienen de lugares muy, muy lejanos. Ya le digo, tenemos lugares como de acá, Ituzaingó, que límite con Misiones, 500 kilómetros, o sea, son distancias muy largas. Entonces nos vimos dificultando en este aspecto, ¿no? Y bueno, uno se va como que rearmando y vamos viendo cómo podemos ir mejorando en este aspecto, ¿no? La siguiente. Y bueno, como le dije, nosotros en nuestro hospital es nuevito, nos estamos tratando de ir mejorando día a día. No contamos con historias clínicas digitalizadas, o sea que los de rayos nos tenían que pasar a nuestros celulares, que es lo que hasta hoy hacemos. Nos tenían que pasar a nuestros celulares las imágenes, pasarnos a los laboratorios de nuestros celulares, dejar de... Bueno, fue un aprendizaje diario, digamos, de esto, ¿no? Poder dejar todo documentado, porque necesitas documento, y bueno, fuimos aprendiendo y en eso estamos, y están todos los profesionales. Los que más, digamos, le gusta adaptarse a esto son los más jóvenes, los residentes, que la verdad que ellos aprendemos muchísimo porque aman la tecnología, entonces nos ayudan mucho. Y bueno, la siguiente. Y bueno, y coincidimos con la doctora con respecto a esto, que vimos que hubo una disminución importante de marzo a septiembre de nacimientos prematuros. No sé, probablemente sea porque la mamá quedó más tiempo en su casa, o porque hubo menos movilización de personas, o porque hubo menos contaminación de la atmósfera, la verdad. Muchas causas pudo haber sido, pero sí tuvimos una disminución importante del número de neonatos, sobre todo prematuro. Normalmente, como le decía, la capacidad nuestra es 50 y tenemos una más o menos diaria de 40, 45 bebés internados en neo. Y la verdad, para nuestra sorpresa, y por suerte, porque eso nos sirvió organizarnos, y nos ayudó a organizarnos, que tuvimos, cosa muy rara, 22 pacientes internados en la neo,
Y en realidad recién ahora, en esta semana, empezó a aumentar el número de internados prematuros. Estamos ahora con 40 pacientitos internados, aumentó el número de prematuros, probablemente porque acá en Corrientes ahora estamos en fase 5, y en realidad ahora, como aumentó, estamos en el pico de contagio, y ahora pasamos a fase 3. Entonces, creo que debe ser por esto, porque bueno, han salido más, se liberaron muchas cosas, y entonces empezaron a nacer todos los prematuros. También puede coincidir, porque bueno, en enero, en las vacaciones, se conciben, o son los bebitos que se conciben al comienzo de la cuarentena. Bueno, no sé, pero la verdad que coincidimos con la doctora que disminuyeron en esa época la cantidad de prematuros. Y también, como puse ahí de las bronquiolitis, también no tuvimos, nosotros tenemos un área destinada a aislamiento respiratorio, y la verdad que no tuvimos ni un bebito, ni un prematuro, ningún chico. Solíamos tener los bebés que se iban al alta, nuestros ex prematuros, y volvían con cuadros de bronquiolitis severas, y ahora esto, la verdad que no tuvimos ni un chico que haya ingresado por virus incisional respiratorio, nada, por suerte, ¿no? Y eso nos dejó también planificar, porque por todo esto de la pandemia tuvimos, como le decía, hasta el hospital de campaña, y ese hospital se formó porque empezaron, digamos, a sacar de distintos hospitales profesionales. Por suerte los profesionales de acá no, pero sí enfermería. Y una de nuestras enfermeras fundamentales de ESI se fue a ese hospital. La verdad que fue una gran pérdida para nosotros. Y bueno, tuvimos, sí, mucha disminución de enfermería, sobre todo, médicos, que bueno, ahora tenemos muchas que están con licencia porque están con COVID positivo, igual que médicos. O sea, nosotros ahora estamos bastante complicados con respecto a los profesionales. La próxima. Y bueno, siempre en esta época de los prematuros, son épocas, digamos, de encuentro, y que son fechas, digamos, para concientizar a la población, que bueno, este año no lo pudimos hacer, pero siempre solemos salir a la comunidad, y los prematuros esperan ese 17 de noviembre para el reencuentro, porque se hicieron muchas amistades, porque las internaciones son prolongadas, a veces son 3 meses, entonces se conocen todos los papás, y bueno, nuestro objetivo es volver a juntarnos alguna vez después pasada esta pandemia. La siguiente. Y bueno, lo que sí no dejamos de hacerlo, a pesar de estar en la pandemia, que no se suspendieron, fueron la pesquisa metabólica, la auditiva, la oftalmológica. La pesquisa metabólica, el privado, tenemos varias maternidades acá en la provincia, que por falta de insumos han dejado de hacer, entonces tuvo que absorber el hospital todas las pesquisas de las maternidades de la provincia. Entonces, obviamente que tuvieron mucho más trabajo, y es una sola persona que se encarga de toda la pesquisa de la provincia. Pero se pesquisó casi la totalidad de los pacientes. Lo mismo auditiva, nos organizamos, digamos, de que todos los chiquititos salgan con su pesquisa auditiva. Entonces hicimos en horarios, en distintos horarios, distintos días, para disminuir, digamos, la población que venía a las consultas. Y oftalmológica, obviamente, que no se suspendió, inclusive los chiquitos que son del interior, hablábamos con los intendentes para que los traigan, para que no suspendan, para que sigan controlando sus ojitos, sobre todo los post-láser o post-Avastin. La siguiente. Bueno, buenas tardes, soy Cecilia Collantes, jefa de servicio de enfermería. Bueno, yo dentro de lo que es enfermería neonatal, saben que es un recurso humano muy escaso. A su vez, el personal que trabaja debe tener un entrenamiento y una habilidad adecuada
¿sí? No es fácil conseguir un recurso humano de enfermería capacitado, entrenado. Actualmente somos 65 personal distribuido en 7 salas aproximadamente, con complejidades diferentes, en donde gracias al esfuerzo de todos nuestros compañeros, colegas, pudimos hacer frente a las necesidades del servicio y aumentaron el número de horas de trabajo y menores tiempo de descanso. Eso es como una dificultad o debilidad que tuvo el servicio, pero con todo el esfuerzo se logró tener, digamos, el recurso humano que se necesita, ¿sí? Dentro de las actividades de enfermería que no se suspendieron y que es una fortaleza, son las actividades, por ejemplo, la aplicación del anticuerpo contra el virus sincicial respiratorio, que era una actividad que se realizaba en nuestro hospital, ¿sí? En donde los padres acudían y se le aplicaba la dosis correspondiente. Como en este caso la circulación se había restringido, no tenían acceso a los transportes, estaban suspendidos de larga distancia, esos papás no podían asistir al hospital, junto a Maternidad e Infancia, ¿sí? Y ese grupo de profesionales se fueron a hacer actividad en terreno, ¿sí? Llegaron al 100% de los domicilios de cada uno de nuestros pacientitos, que eso es muy bueno porque es algo indispensable para nuestro prematuro. Siguiente. También buscando herramientas de cómo realizar las charlas, lo que es las charlas a los padres previo al alta, lo que es la puericultura, ¿sí? Ese cuidado de ese recién nacido en el hogar, y también la prevención de infecciones respiratorias agudas de la infancia que se charlaba a los padres, se les enseñaba, ¿sí? Medidas preventivas, se pudieron lograr, se buscó un espacio físico al aire libre, respetando el distanciamiento, ¿sí? Y ese grupo de enfermeras pudo realizar esas charlas a los papás que son tan importantes. Siguiente. También no se dejó de realizar son las charlas a los padres sobre RCP, ¿sí? También se trató de buscar, desde el invierno hasta la actualidad, se trató de buscar lugares que cumplan las condiciones, ¿sí? Y si bien aumentaron la frecuencia de las charlas, ¿sí? Porque no podían juntar tantos papás, ellos también dedicaron mayor tiempo a realizar esas capacitaciones. Siguiente. Y bueno, y acá, aparte de todo lo que la doctora ha dicho, que esa es la realidad de nuestro servicio, que la verdad que somos un equipo que le pone el pecho a la situación, y tenemos una frase dedicatoria acá en tiempos de pandemia, ¿sí? Que esta pandemia no se trata de la sobrevivencia del más fuerte, sino de la protección del más débil. Y bueno, y estos son nuestros prematuritos, ¿sí? Una población débil que requiere un montón de cuidados y que no se puede cortar por nada del mundo, ¿sí? Así que, bueno, gracias y espero que les haya gustado. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahora a partir de este momento vamos a dejar abierto para quien quiera realizar alguna pregunta o bien compartir alguna experiencia, puede realizarlo a través del chat o bien a través del micrófono. Doctora Campo, ¿qué le pareció la presentación de la doctora Bogado? Tiene el micrófono cerrado, doctora Campo. Muy buena, muy importante. Mira, mientras la escuchaba, no pocas veces yo me he sentido
no sé cuál es el término, me viene a la memoria mala, pero bueno, no es mala, pero me he sentido así como que yo no podía entender lo que me planteaban, porque mucha gente traía múltiples ideas para poner el cuidador sano acá, la madre allá, el niño allá, y entonces estamos todos juntos, pero no se podía. Y bueno, fue una situación muy difícil de sortear, porque también estábamos invadidos, como le ha pasado a la doctora y a la licenciada que ha hablado también, y ha pasado ya, sé, en un montón de lugares del país, estábamos bombardeados por el CIBEN, si vos separabas la madre y el niño era un horror, entonces estábamos muy bombardeados por información de lo que se debía hacer, pero nadie conocía las realidades de cada lugar de la Argentina. Probablemente las realidades que se conozcan son de las capitales más grandes, digamos, nosotros encima somos, porque las chicas son de Corrientes Capital, entiendo, nosotros somos del interior, o sea, peor todavía. Entonces, maternidad e infancia nos llamaba y nos decía, pero ¿cómo? ¿Ustedes no lo van a poder hacer? Y no, porque nuestra situación el encanto es que era imposible llevarlo a cabo. qué sé yo, boluda, porque yo la miro y digo, Perdón, Carolina de Silma. Ahí está, listo. Y bueno, eso me da gusto escuchar, porque si bien ya, te digo, volviendo un poco para atrás, ya esto lo hemos charlado con gente de otros hospitales, con el tiempo se fue dando esta idea de que todos tenemos realidades muy diferentes a lo que la evidencia dice. Más nosotros, que somos un país en la salud pobre y que tenemos que ayornarnos en muchas situaciones, solamente para ver cómo podemos, con nuestra voluntad y nuestro ingenio, hacerlo mejor para cada paciente, ¿no? Eso nomás, así que exactamente. Realmente muy buena, chica, la felicito, muy lindo el hospital que tienen, se ve nuevito, que eso es lindo. Así que bueno, contento. Realmente excelente la presentación de ambas, de las tres, de la licenciada y de la doctora abogado. La verdad que ha sido para mí excelente. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o decir algo. No sé, pero acá estoy leyendo los chats donde la gente pone, por ejemplo, que se compartió una realidad que se vive en diversas instituciones y que la brecha entre el interior y las grandes ciudades no es tan diferente. O sea, esa es la idea, ¿no? Así que nosotros no volvamos a nuestra casa, que por ahí en algún momento a mí me pasó pensando que uno no estaba haciendo lo correcto, y que eso era una cosa terrible si lo hacíamos, cuando en realidad lo que estábamos buscando era el bien, o sea, el bien a los recién nacidos, a la madre, y encima en esta vez también a todo el contexto familiar, porque acá, como yo les comentaba a ustedes, acá hay una situación social que saltó así en forma muy preponderante sobre todo lo que uno tiene que asistir, que normalmente deberíamos hacerlo, pero que en este momento ha quedado como muy, muy así a la vista, de que nuestra situación de involucrarnos socialmente tiene que ir más allá de donde estamos. Una cosita comparto nomás. Una experiencia, digamos, acá en el hospital, que a nosotros como que a neonatología siempre tenemos como que incorporado ya el lavado de manos, entrar a la sala, ya nos lavamos de vuelta las manos, o sea, pero el tema fue, como nosotros trabajamos con obstetras, entonces fue inculcarle ese cuidado a los obstetras. Creo que le costó mucho más entrar en la onda COVID, digamos, que al neonatólogo, porque es como que nosotros ya lo tenemos como incorporado ese cuidado porque trabajamos con niños, con bebitos prematuros. Y entonces fue un aprendizaje, y yo creo que ahora es lo que yo veo en positivo, digamos, y que los obstetras entraron en esta onda COVID, digamos, acá en nuestro hospital, por lo menos la experiencia que
es lo que puedo compartir. Entonces, bueno, veo eso positivo, que antes tanto linchábamos, que la temperatura, que cuando vamos a entrar al quirófano no prendan los aires, que esto, que lo otro, que lavate la mano, que somos un exagerado cuando vamos a recibir al bebé prematuro con todo estéril. Bueno, es como que ahora eso está incorporado porque es lo que le decía yo a todos los chicos acá, bueno, a todos los profesionales, y ahora tenemos que ver, porque hay circulación comunitaria, atenderlos a todos como que son COVID. Es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debe ser. Cuidarnos como que es COVID, como fue en su comienzo HIV, bueno. Exactamente. Nosotros acá ahora con COVID. O sea, no tener ese miedo, sino, obviamente que al comienzo fue miedo a lo desconocido, pero es como que después uno se fue adaptando a la situación, ¿no? Sí, coincido totalmente. Por ahí compartir con ustedes la experiencia de estar un poquito sobresaltado por ahí, tener un estrés por todos los cambios, desconocimiento, y eso la gente por ahí les generaba un disconfort, el temor a quién atendía el área de COVID, ¿sí? Porque era tanto los cambios que había que uno se iba hasta adaptarse a la nueva metodología. Era todo un volver a capacitar, un volver a entrenar a cada persona. La verdad que fue una sobrecarga emocional importante. Y aparte, digamos, cuando llegaban estos pacientes o sospechosos, o en el caso que nos tocó a nosotros una COVID, tener a la enfermera de ESI en nuestro cuello, la verdad que era, porque nos marcaba, digamos, dónde estaba el error, digamos, ¿no? Claro. Y ver a ver cómo podíamos mejorar, porque obviamente que no tenemos que equivocarnos, porque nosotros nos protegemos, pero si hacemos mal las cosas, estamos involucrando a otros también. Entonces, es la empatía, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, fue adiestrarnos, estudiar, y como decía la doctora, era todos los martes y viernes FEN, bueno, era llenarnos de información, y bueno, dijimos, bueno, con todo esto lo que tenemos, ¿cómo podemos adaptar de la mejor forma posible? Porque inclusive todos los trajes astronautas que veíamos en el Cava o en todos acá, eso no llegó nunca. Entonces tuvimos que hacer nosotros nuestro, buscar las telas, ver la tela hidrorrepelente, y te tirábamos el agua a ver a todas las telas que nos traían, o sea, todo para proteger a nuestro personal. O sea, que Cecilia y yo somos las que tenemos que proteger los pocos personal que tenemos. Entonces, bueno, es una responsabilidad, digamos, doble, por decir así. Pero bueno, tuvimos mucha aceptación y acompañamiento de todo el personal, digamos, porque no es fácil, no es que no fue fácil. No sigue siendo tampoco fácil, creo que ahora nos va a tocar, creo que más frecuente tener madres COVID positivas, eso seguro. En diciembre, enero, para nosotros creo que va a ser un pico importante de madres COVID. Así que, no sé. Bien, sí, bueno, seguramente. Ivana, si me permitís, Dale. bueno, agradecer a toda la gente que ha participado de estas jornadas también, y hacerle llegar a las doctoras y a la licenciada las felicitaciones que están dejando en el chat, por leerles algunas. Desde Panamá, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Ha sido un excelente aporte para nosotros. Entre otros países, también luchamos con este enemigo silencioso. Dios los bendiga, saludos de Panamá. Y bueno, así un montón de mensajes felicitando la exposición de las doctoras. Acá yo tengo dos más. Beatriz de Trinidad Reyes dice: en mi experiencia neonatal tengo seguimiento de mis prematuros hasta el día de hoy en relación a su crecimiento y su día a día a través de las redes, y sacar muchas dudas a las mamás, grandes guerreras y hermosa experiencia. Después, alguien hace una consulta, dice: al resultar hisopado IgG positivo sin síntomas, ¿sería factible alojar al recién nacido junto a los recién nacidos no COVID, teniendo en cuenta la transmisión placentaria? En realidad, no es hisopado IgG positivo. El hisopado es una PCR.
IgG es el desarrollo de los anticuerpos una vez cursada la enfermedad. Entonces, hay una confusión en la redacción de la pregunta. Bien. Es decir, si tiene IgG, probablemente sea un test rápido donde dosen IgM e IgG. Eso es una cosa. Si en un test rápido la IgG es positiva, quiere decir que está desarrollando los anticuerpos de una enfermedad que cursó, evidentemente asintomática, si es que no ha tenido síntomas. Lo correcto es hisopar a esa madre. ¿Sí? Pero acá se mezcla hisopado y IgG positivo. No, Bien. es hisopado, PCR positivo o test rápido, IgG e IgM positivos o IgG positivo. No sé, doctor Bien. abogado, si estás de acuerdo, pero bueno, esta es la, digamos, Sí, así es, Doc. así es. Así es. Sí, está como mal formulada. Bien. Bueno, no sé si hay algo más, Andrea, vos que estás viendo también el chat, si no, ya podemos ir dando por finalizada la presentación de hoy. Exactamente. Bueno. Agradecerles, doctora Campo y doctor abogado y colega, licenciada Collante. Ha sido un placer tenerlas acá, a todas, a las tres, y a todos los que están presentes también. Muchísimas gracias por participar y desde ya muchas gracias.